Fernando Ponternando, muy buenas noches. Buenas noches. Varias excusas tendríamos para hablar con usted, pero hay una muy reciente que tiene que ver con un libro que acaba de publicar, Controversias diabetológicas, que nos pone delante de una de esas grandes discusiones científicas que supongo que muchas veces hace progresar a la ciencia. Usted es profesor de Historia de la Medicina, así que vamos a saber primero por qué este libro, ¿de qué trata Controversias diabetológicas? Bueno, se llama Controversias diabetológicas de... Bueno, primero, antes de nada, quisiera felicitarte por esos 1002 programas que creo que se cumplen hoy. Y que, en fin, que es todo un logro, ¿no? Son las controversias diabetológicas del doctor Carrasco y Formiguera, que es un diabetólogo catalán que nace en 1892 y se encuentra en el momento en que aparece la insulina en el ojo del huracán. Está en el lugar adecuado en el momento oportuno. Está en Estados Unidos, becado por el gobierno español, por la Junta de Ampliación de Estudios, ampliando estudios de endocrinología, de química biológica, de una serie de cuestiones, y asiste a la reunión de las sociedades de biología americanas en la cual se presenta la insulina. Sí. La insulina se sospechaba que existía, incluso tenía nombre. Se había detectado que había una sustancia en unas células concretas del páncreas, se llaman los islotes de Langerhans, por eso de islotes, que es ínsula en latín, viene insulina. Y cuando por fin había ciertos problemas técnicos que la propia glándula pancreática, cuando la manipulaban para experimentar y extraer aquella insulina que se buscaba, sus fermentos digestivos la autodestruían y era muy complicado. Sí. Era más un problema técnico, se sabía que ahí había algo en aquella zona concreta, había algo que regulaba los niveles de glucosa en el organismo, independientemente de que intervengan otra gran serie de factores. Ahí había algo que era nuclear y estaba claro desde hacía unos años, pero no había quien lo hubiera conseguido. Así que el doctor Carrasco está justo en Estados Unidos cuando asiste a esa... Banting y MacLeod, ¿no? Que son los padres de la insulina, digamos. Vamos a ver, la cosa es casi. Banting es un cirujano ortopédico, además no era un investigador profesional, digamos, que por la muerte de un niño, hijo de unos amigos suyos de la diabetes, le pide permiso a MacLeod para ponerse a investigar en el tema en verano, en vacaciones. ¿Sí? Y MacLeod, que era el catedrático, que además, como su nombre indica, es de origen escocés, se marchaba de vacaciones de Toronto a Escocia. Dijo, bueno, mira, ahí te dejo un poco menos que fue así, dice, ahí te dejo un laboratorio, te dejo un estudiante de los últimos años que se llamaba Best, y son Banting y Best los que al cabo de una serie de semanas, haciendo una serie de experimentos, quitando el páncreas a perros, ligando los conductos pancreáticos, con lo cual atrofiaban toda la glándula, excepto esa zona de los islotes, que es la que segrega la insulina. Al final, pues, basándose en las investigaciones anteriores que han ido orientando por dónde se debía ir y por dónde no, pues consiguen prácticamente en un verano aislar la insulina. MacLeod, cuando vuelve, ve aquello y con el poderío de que su condición de catedrático, de jefe de departamento, lo impulsa. E incluso fichan a un cuarto personaje que se llama Collip, que era catedrático de química en Edmonton, que es el que ayuda a hacer la estabilización química de la insulina. Porque al principio empiezan a probarla y dan unos resultados complejos, matan perros y se provocan problemas serios. No consiguen estabilizarla. Bueno, finalmente toda esta investigación les reportaría el premio Nobel. Esto es en el año finales del 21 y al año siguiente, al 22-23, le dan el premio. Bueno, hablamos que el doctor Carrasco está allí en ese momento, cuando todo esto se está produciendo, que va a significar una auténtica revolución. Usted tiene la teoría de, además de que la diabetes, la gente que sabe de diabetes, los médicos que saben de diabetes, saben de medicina general, digamos, como consecuencia de las características de esta enfermedad. Bueno, esa frase no es mía, no recuerdo dónde la he recogido, pero dice que el que sabe de diabetes sabe de medicina, porque claro, la diabetes afecta a tal cantidad de órganos que no tienes más remedio que controlar una serie de parámetros y de variables que si no se escaparían al conocimiento del asunto. Bueno, pues vamos a volver al doctor Carrasco, después enseguida vamos a saber cuál es la conexión galaica, porque la hay, y de hecho esa controversia viene de ahí, y de un reconocimiento muy posterior que se hace a un gran médico gallego que tiene que ver con toda esta aventura. El doctor Carrasco se vuelve a España, se vuelve a Barcelona, ¿y qué hace ahí? ¿Qué hace en Barcelona? Bueno, estamos hablando, como decíamos, años 20 del siglo XX, ¿no? El doctor Carrasco se vuelve en el año, así de memoria, creo que es el verano del 24,
y se pone a intentar producir insulina con la ayuda de un farmacéutico y químico amigo suyo que se llama Pere González. Claro, para ello tienen que, bueno, hacer unas cosas que hoy serían impensables, ¿no? Tienen que levantarse a las 4 de la mañana, irse al matadero municipal de Barcelona, conseguir páncreas frescos de terneros recién sacrificados, se llevan los páncreas, los procesan y consiguen una insulina que en principio tenía el aspecto marrón, pastoso, complicado. Y empiezan a usarla y se dan cuenta de que, bueno, que aquello es muy mejorable y Carrasco, como había conocido a MacLeod en un congreso anterior de fisiología, aparte de haberlo visto en Estados Unidos, ya lo conocía desde un congreso de fisiología de París, le pide a MacLeod que le mande el manual de instrucciones. Oye, mándame el procedimiento, mándame el procedimiento. Entonces MacLeod, cuando terminan de hacer una serie de cautelas que no fueron patentes desde el punto, no hicieron patentes desde el punto de vista económico porque no se beneficiaron de ello, sino que tomaron una serie de cautelas legales para que no hubiese intrusismo y aprovechados diversos, ¿no? Le manda las instrucciones y empieza a producir una insulina en condiciones en Barcelona. Que ya para utilizarla, sí, ya. Para utilizarla. De hecho, empieza a utilizarla en un niño pequeño. El famoso niño, ¿no? El famoso niño. Bueno, hay un primer niño que se muere al cabo de unos meses por una serie de complicaciones, porque claro, hay dos tipos generales de diabetes. Podemos considerar la diabetes tipo 1, sí, que hoy se sabe que es una enfermedad autoinmune muy severa, y la diabetes tipo 2, que es la característica más bien del adulto sedentario, del adulto obeso, en fin. Provocado un poco por los hábitos, ¿no? Por los hábitos y por digamos, que el envejecimiento. Claro. Entonces, el aumento de la esperanza de vida. Él se pone a tratar a estos niños y de repente un niño de 3 años, que se llama Joan Pujadas, sí, Lamarca, pues lo saca adelante hasta el punto de que ha vivido hasta hace 2 años. O sea, que ya era tan correcta, digamos, sí, esa insulina que permitió a este niño que se hubiera muerto, si no. Porque antes, sin duda, antes los diabéticos estaban abocados a la muerte segura. Los diabéticos de tipo 1, sí, y además la vida que tenían era de una calidad malísima, muy mala calidad de vida, y en pocos años estaban abocados a la muerte, a tremenda cantidad de trastornos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis solo. Vamos a seguir hablando de la insulina y enseguida vamos a hablar del otro médico gallego, que es ni más ni menos que Novoa Santos. ¿Cómo era la medicina en esos años, en los años 20? Bueno. Claro, quien tenga hoy la idea de lo que es un hospital y los avances que tenemos, una persona, ¿qué acceso a la medicina? ¿Qué tipo de medicina tenía? Una cosa es la medicina que había y otra es el acceso. Desde 1847 ya teníamos la anestesia por éter. Desde 1848 la anestesia por cloroformo. Desde hacia el año 20 y poco, aparecen las sulfamidas. Tenemos ya, aparte la anestesia, claro, la anestesia favorece completamente el perfeccionamiento de la cirugía. Claro. Ello unido a que a partir del tercer tercio del siglo XIX, empieza la revolución microbiológica con Pasteur, Koch y compañía, ya tenemos conocimiento de las causas de las enfermedades infecciosas, con lo cual se postula también hacia esa época las teorías de Lister, que es un cirujano inglés que postula la antisepsia, es decir, fumiga los quirófanos con antisépticos diversos para conseguir que la tasa de contaminación del quirófano sea la menor posible. Y eso, primero es la antisepsia y luego viene la asepsia, en la cual ya dice, no, mire, en vez de matar los bichos que hay en el quirófano, vamos a esterilizar los paños, vamos a fregar el quirófano, vamos a conseguir un quirófano estéril. Eso ya estaba así en ese momento. Ya se sabía que esto era lo que sucedía y lo que había que hacer. No hay que pensar que el principio del siglo XX era una época que vivíamos todavía. Claro. No, medieval para nada. Medieval para nada. Me distinguía entre cómo era la medicina y cómo era el acceso a la medicina, porque supongo que sí que no estaba generalizado ese acceso. Claro, evidentemente. El acceso a la medicina va en aquel momento, pues, la palabra hospital, por ejemplo, era una palabra tabú. Es decir, al hospital iban los menesterosos, los pobres de solemnidad, los que no tenían familia. Lo normal era que la enfermedad se tratase en casa, que las intervenciones incluso se hacían a domicilio. Las familias tenían un médico, que era el médico. Sí, tenían un médico de cabecera, que es el que llevaba todo este tema. También es verdad que en aquella época subsistió una altísima mortalidad infantil, por ejemplo, unas tasas de mortalidad infantil escandalosas. Los niveles de vacunación pues eran bajos, teníamos algunas vacunas ya funcionando,
pero había, por ejemplo, una incidencia de tuberculosis espantosa. Y, por ejemplo, la última epidemia, para que se haga usted una idea, la última epidemia de cólera importante que se produce en España es en 1885. Sí, bueno, pero después hubo una gripe terrible también. Y la gripe del 18, mal llamada la gripe española. Claro. Mal que llamada gripe española, que se produjo una pandemia de que se estima que se murieron en Europa por encima de 50 millones de personas. O sea, que había mucha gente que no tenía acceso a la medicina, digamos. Sí, evidentemente. Luego empieza, a partir de ahí, pues cuando empieza el desarrollo industrial en España, empiezan a haber pues todo el tema de los gremios, las asociaciones, ya se empieza a haber una preocupación social por la medicina laboral, por la prevención para los trabajadores, y hay una secuencia histórica que no cambia, a mi modo de ver, no cambia demasiado con los cambios políticos. Si, por ejemplo, yo tengo aquí anotado, fíjese, en el año 23 se crea la Escuela Nacional de Puericultura para mejorar la asistencia al niño, 23, unos meses antes de la dictadura de Primo de Rivera. Sí. La Escuela Nacional de Sanidad es de diciembre del 24, dictadura de Primo de Rivera. La Comisión Central de la Lucha contra el Tracoma, que provocaba cegueras a montones, es del 27, sigue la dictadura de Primo de Rivera. La República aumenta los presupuestos sanitarios y sigue creando instituciones como el Consejo Superior Psiquiátrico en el 31, el Instituto Nacional de Enfermedades Venéreas en el 33, el Patronato Nacional Antituberculoso en el 36, justo antes de la guerra. Hay una explosión de instituciones de medicina justo social. hasta el año 36, que supongo que ahí sí que se establece una En el año fractura, 36 ¿no? Porque hay muchos médicos que se exilian, etcétera. Unos se exilian, otros se movilizan para la guerra en ambos bandos, en fin, todo esto. Pues, vamos a hacer un parón y vamos a seguir hablando. No nos olvidamos del doctor Carrasco, que lo tenemos ahí ya suministrando insulina a seres humanos, a niños, a este famoso Joan Pujadas, que murió hace relativamente poco tiempo. 2007, no me acuerdo ahora mismo de memoria. Vamos a dejarlo ahí un momento, enseguida vamos a volver con él, porque, entre otras cosas, estos días medicina, la Facultad de Medicina de Santiago, en la que se han formado pues la práctica totalidad de los médicos que nos han atendido a las diferentes generaciones, va a ser trasladada. Hay un anuncio oficial por parte de la Administración Autonómica de que se va a construir una nueva Facultad de Medicina o se va a trasladar de su ubicación actual. Así que vamos a detenernos 50 segundos en la historia de este edificio, como decía, por el que han pasado generaciones y generaciones de médicos. Drifting, crying, I was looking for an island, I was slipping under, I pulled the devil down with me one way or another. Bueno, era un pequeño apunte solamente de ese edificio, esa institución, la Facultad de Medicina. La Universidad de Santiago no se entendería sin la Facultad de Medicina. Ilustres médicos han pasado por esas aulas. Me estaba apuntando que hay una anécdota que tiene que ver con Castelao. Sí, bueno, es curioso porque Castelao sí hay la creencia general de que, bueno, que efectivamente no tenía gran amor a la medicina, ¿sí? Luego se hace funcionario. Y una cierta, a veces oyes comentarios despectivos sobre la capacidad médica de Castelao. Yo recojo en un libro, una biografía sobre el doctor Baltar Cortés, ¿sí? Castelao, defiendo la postura de Castelao como médico porque hizo una de las cosas más bonitas que puede hacer un médico. Es decir, él estaba cuando la gran pandemia gripal del 18, estaba en su plaza de funcionario en Pontevedra tranquilamente, cogió, se marchó a Rianxo, a su tierra, se puso la bata, y él, el doctor don Ángel Baltar Cortés, el gran cirujano ¿sí? santiagués, y don José Benito Fariña, el párroco, fueron los tres puntales de la asistencia sanitaria en Rianxo en la gripe del 18. Es decir, Castelao no tendría mucho amor a la profesión, pero se jugó la vida por sus pacientes. Pues no es muy conocida esa anécdota tampoco de Castelao. Porque se puso a currar. Aparece otro nombre ahí, efectivamente, que es el de Nova Santos, que nos ha permitido enlazar con la historia anterior. Habíamos dejado al doctor Carrasco administrando, como decíamos, insulina, esas primeras insulinas en los años 20. ¿Qué relación hay entre el doctor Carrasco y Nova Santos? Bueno, Nova Santos era un poco... Que de ahí viene la controversia. Sí, bien, esto ya lo recogí en un libro de hace unos años.
Novoa Santos tiene una intuición genial en el año 1924, estando en Santiago todavía. Piense que ganó la Cátedra de Madrid a finales del 27 y se marcha primero del 28. Una intuición genial. Claro, esto de las insulinas empezaron a ver que eran eficaces, pero había que estabilizarlas, había que normalizar las unidades internacionales para ponerse de acuerdo en las dosis, porque claro, a veces se les iba la mano y estamos hablando del principio. Estamos hablando de los principios, se les iba la mano y se moría la gente, o entraba en coma, y claro, tenían problemas. A pesar de lo cual fue muy rápido, ¿no? Fue rapidísimo, porque aquí ya digo, al cabo de un año de escaso... Claro, no es normal que se aísle algo y que prácticamente meses se está administrando. Pasó lo mismo con el descubrimiento de rayos X en 1895, pues piense que al año siguiente ya había un aparato de rayos en Pontevedra, en la consulta del doctor Cobian Areal. Otro día hablaremos de los rayos X. No lo quiera. Y fue rapidísimo, pero tenía sus problemas. Entonces, Novoa Santos se da cuenta de que inyectando a los conejos una hormona intestinal que se llama secretina, se producía algún tipo de acción sobre el páncreas mucho más moderada, mucho más progresiva, mucho más segura, provocaba la secreción de la insulina, pero sin los sobresaltos, glucemias bruscas no sin los sobresaltos que provocaba la propia insulina industrial puesta directamente. Y Novoa Santos defendía que esta era la hormona buena. Y esto es la base de lo que hoy, en estos momentos, es el tratamiento con incretinas. O sea, Novoa Santos, esto lo publiqué en un libro, la verdad es que hicieron 40.000 ejemplares porque les sorprendió bastante, ¿no? Novoa anticipó en 80 y tantos años lo que hoy es uno de los últimos gritos del tratamiento antidiabético. ¿Cuál era la calidad científica de Novoa Santos? Bueno, mire, pues le voy a poner un ejemplo. La calidad científica de Novoa Santos era de tal calibre que cuando empieza la endocrinología como ciencia autónoma, Marañón, que es uno de los fundadores de la endocrinología europea y mundial, lanza una revista y tiene mucho empeño en que sean 4 directores, que sean él, el mismo, Marañón, Novoa Santos, Pisuñer, Novoa Santos en Santiago aún, Pisuñer como catedrático de Fisiología de Barcelona, y el que luego sería premio Nobel en 1947, me parece recordar, Alberto Husay de la Universidad de Buenos Aires. O sea, Novoa Santos está al nivel de cualquier gran científico de aquel momento. Vamos a volver a la Facultad de Medicina, porque decíamos, yo no sé si hay un cálculo aproximado de cuánta gente se ha licenciado en Medicina en Santiago. Pues eso seguro que el doctor Gestal lo sabe mucho mejor que yo. Pero estamos hablando de miles de personas. Miles, porque claro, fíjese usted, esto se abrió en el año 28, pues son 80 y tantas promociones, más los que ya vinieran con la carrera empezada el año 28. Miles de personas que han pasado por esa facultad, como decíamos, un edificio en el que han pasado muchas cosas, no solamente avatares científicos, sino también avatares políticos, porque en los años 60, finales de los 60, cuando estaban pasando muchas cosas en la sociedad española,